Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. En una noche oscura, entre sombras y murmullos, se vislumbra la silueta fatídica de un vampiro. En su mano huesuda lleva un cuchillo, mientras de sus fauces ruines se escucha el siguiente cantorrillo. Unto mantequilla en mi panecillo, unto mermelada en mi tostada. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Le acabo de escuchar este chiste a mi sobrina y no me pude resistir la tentación de contárselo así. Oiga, bienvenido a este programa del día de hoy, 30 de octubre. Ya estamos terminando el mes de octubre y bueno, pues también, por cierto, si usted va a estar viajando en carretera, el día de mañana es el peor día que puede usted elegir para estar viajando en carretera en México, por lo menos, no porque sea día de Halloween, nada de eso, sino porque es el día del ajustador. Alguna vez yo choqué en un 31 de octubre, 31 de octubre, sí, 31 de octubre, y no sabe usted la que me costó hacer que llegara el ajustador a ver, y fue en carretera, por cierto, que llegara a buscar donde estaba yo para tomar ahí acciones, ¿no? Para cubrir mi caso. Y bueno, pues así que si usted está en México ya está avisado, ¿no? Tenga cuidado ese día. Oiga, que creo que da más miedo que cualquier otra cosa, pero en fin. Oiga, el día de hoy poca información nueva, ¿no? Esta es la semana del no hubo cambios. No hubo cambio en la política monetaria del Banco de Nueva Zelanda, no hubo cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, y este viernes tampoco hubo cambios en la política monetaria del Banco de Japón, algo que por cierto pues ya se estaba esperando, ya se podía vislumbrar que venía. Precisamente desde inicios de la semana le decía yo, cuando comentábamos la nota de Taro Aso, que había salido a la prensa a decir, ¿saben qué? Pues yo no creo que más relajamiento monetario pueda hacer gran cosa por la economía en este momento, ¿no? Y que le comentaba yo de un analista que decía, no es un accidente el que salga en la cadena donde salió a decir esto allá en Japón, es más bien una especie como de aviso concertado, ¿no? O una especie de coreografía que se monta, ¿no? Para avisar las cosas sin tener que decir, le estamos dando esta instrucción al gobierno del Banco de Japón, y pues parece que tenía toda la razón, ¿no? Eventualmente el gobernador del Banco de Japón, inclusive el señor Haruhiko Kuroda, dijo este viernes que sí, que desea alcanzar el objetivo de inflación del 2%, pero de manera equilibrada, lo que indica que pues estaría reacio a apresurarse para alcanzar el objetivo, dando más medidas de estímulo. Si solo suben los precios, declaraba el señor Kuroda, esto no sería bueno. Así lo decía en una rueda de prensa, debemos alcanzar el objetivo de estabilidad de precios en el 2%, al mismo tiempo que mantenemos el crecimiento de la economía equilibrado. De otro modo sería muy difícil cumplir con el objetivo del 2% de manera sostenible y estable. En concreto, Kuroda dijo que los salarios y los beneficios empresariales deberían de aumentar para lograr que la inflación sea estable. En la reunión de política monetaria celebrada más temprano el día de hoy, el Banco Central japonés este viernes mantuvo los tipos de interés sin cambios, al igual que su programa anual de compras de activos, aunque en las previsiones semestrales publicadas posteriormente, la institución sí rebajó acusadamente sus estimaciones de inflación para el ejercicio fiscal, que concluye en marzo, y para el siguiente, y destaca que sus nuevas proyecciones de precios están sujetas a ser revisadas
ampliamente y hacia la baja probablemente. Kuroda ya había dicho en su discurso de septiembre que el Banco Central no lograría generar una inflación del 2%, sino crecería más el nivel de los salarios, pero pues las palabras en la rueda de prensa de este viernes indican que ha cambiado su enfoque inicial de que el Banco Central tendría que tomar medidas más agresivas para alcanzar el objetivo lo antes posible. De hecho, admitió que la pregunta de si unas medidas adicionales de relajación serían excesivas sería aplicable, o si se le aplican en este momento, pues ya sería una cuestión sensible, decía Kuroda. Los comentarios de Kuroda coinciden con el debate que se desarrolla actualmente en Japón sobre si la relajación monetaria por sí sola es suficiente o no para ganarle la batalla a la deflación. La debilidad del yen provocada por la política del Banco Central ha generado fuertes incrementos en algunos lugares sensibles, como son los precios de los alimentos y productos de primera necesidad en los últimos meses, pero el gasto de los consumidores se ha reducido en consecuencia en este tiempo, con lo que no se ha materializado la promesa inicial de que los consumidores gastarían más por temor a que la inflación encareciera los bienes y servicios. Una de las principales causas es el flojo crecimiento de los salarios, que reduce el poder adquisitivo de los consumidores. Y bueno, pues el Banco Central, el problema es que no cuenta con ninguna herramienta que afecte directamente a los salarios de los trabajadores, dicen los detractores de estas políticas, digamos, que han estado siendo impulsadas desde el gobierno de Shinzo Abe. Y bueno, pues así quedan las cosas. El Banco de Japón entonces retrasa la fecha para lograr la inflación estable del 2%. Originalmente decían que la tenían para lo que era la primera mitad del ejercicio fiscal 2016. Ahora hablan de la segunda mitad. Esto nos arroja pues prácticamente con la posibilidad de extender la fecha, según el Banco de Japón, ahora hasta marzo del 2017. Ya es como la tercera vez, ¿no?, que retrasan los planes, o por lo menos retrasan cuando creen ellos que van a conseguir esto. En concreto, le digo, hubo una revisión a la baja de la estimación de inflación básica para el año fiscal que concluye en marzo a el 0.1%, lo tenían antes en el 0.7%, Se trata de la quinta revisión consecutiva desde hace un año. El Banco Central también recortó su previsión de precios para el año que viene a un incremento de ahora 1.4%, cuando originalmente decían que no, hombre, ya para el próximo año iban a estar en el 1.9% los precios, el crecimiento de los precios. Para el año que termina en marzo del 2018, el Banco de Japón, sin embargo, deja su pronóstico intacto con un alza del 1.8%. La nueva previsión del crecimiento también adoptó un tono más cauteloso. El Producto Interno Bruto, dicen ahora, podría aumentar 1.2% este año fiscal en términos ajustados a los cambios de precio, es decir, a inflación. Y la proyección anterior contemplaba un repunte del 1.7%. El banco también redujo su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto Real para el año que viene al 1.4% desde el 1.5% para el ejercicio que acaba en marzo del 2018. El Banco de Japón tiene un pronóstico de crecimiento del 0.3 frente al 0.2 que tenía previamente. Esto es lo que ve el día de hoy el Banco de Japón. Y otro de los puntos de información interesantes y que tampoco apuntan a que la Reserva Federal podría verse muy rápida para subir las tasas de interés es precisamente el tema del gasto de los consumidores en Estados Unidos. Este sí aumentó en septiembre, pero al ritmo más lento desde enero, lo que sugiere que la desaceleración en lo que es el factor más importante en la economía de Estados Unidos podría también estar llevándose consigo a una desaceleración de creación de empleo y una inestabilidad que podrían estar dando razones de cautela dentro de los consumidores. El gasto particular, que mide lo que los ciudadanos de Estados Unidos pagan por cualquier compra, aumentó 0.1% en septiembre respecto al mes anterior. Decía este viernes el Departamento de Comercio. El consumo se incrementó 0.4% en agosto y un 0.3% en julio. Las rentas personales se incrementaron en un 0.1%, es decir, lo que recibe la gente entre salarios e inversiones. Aumentaron 0.1% en septiembre, es la subida también más pequeña desde marzo del 2015. Los economistas estaban esperando un aumento del 0.2% del gasto de los consumidores y un aumento del 0.2% para los ingresos personales.
El gasto de los consumidores supone, pues le digo, una proporción muy importante en la economía, pues 2/3 partes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos dependen de este factor. Y siguiendo con más información, los precios de consumo en la eurozona quedan sin cambios en octubre respecto al mismo mes del año anterior, por lo que el Banco Central Europeo probablemente tendrá que aportar más estímulos, dicen, para intentar llegar a su objetivo de inflación. La Oficina de Estadísticas Europea Eurostat señaló este viernes que los precios de consumo en octubre se situaron al mismo nivel que el año anterior, luego de caer 0.1% en septiembre, aunque parece un paso en una buena dirección, porque pues por lo menos no están cayendo, ¿no? Los economistas esperan que el incremento de la tasa de inflación pues está siendo demasiado lenta como para hacer que se pueda cumplir el objetivo del Banco Central Europeo de tener los precios pegados pero por debajo del 2% en los próximos años. Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo temen que las bajas tasas de inflación les compliquen a los gobiernos, hogares y empresas la tarea de pagar deudas, por ejemplo, lo que deprimiría el crecimiento económico en los próximos años. También temen una caída en la deflación, en este tema donde ya es una pérdida continuada de precios generalizados, ¿no? Lo que a su vez reduciría la producción y podría cambiar los hábitos de consumo de las personas, que ese es el punto, en sí ese es el punto más peligroso del tema de las inflaciones negativas. Bueno, pues ahí tiene usted lo que se dice el día de hoy sobre estos temas. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 44 minutos. Vámonos a un corte comercial. Nada más le cuento antes cómo están las cifras en Europa. En esta mañana el Eurostoxx 50 pierde el 0.41%. Está en las 3.399 unidades. El FTSE de Inglaterra pierde 0.50%, medio punto porcentual. Está en las 6.363 unidades. DAX Industrial de Alemania pierde el 0.21%. Está en las 10.778 unidades. CAC 40 de Francia pierde el 0.19% para cotizar en las 4.876 unidades, y el IBEX 35 casi un 1% en esta jornada. Durante toda la jornada ha sido el que peor le está yendo, está en las 10.296 unidades. La apertura de bolsas allá en Estados Unidos bastante plana. El Dow Jones está pues prácticamente donde estaba el día de ayer, en las 17.754 unidades, mientras que el Standard & Poor's 500 está también con una muy magra ganancia, apenas del 0.02%, en las 2.089 unidades se encuentra. El Nasdaq tiene una ganancia un poquito mayor, pero de todos modos es muy pequeñita, del 0.14%, y cotiza en las 5.081 unidades. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio terminó la semana con una ganancia para este viernes del 0.78%, cierra así este viernes en las 19.083 unidades, mientras que el Shanghai Composite terminó con pocos cambios en las 3.382 unidades, y el Hang Seng de Hong Kong tuvo una pérdida también de 0.75 de punto porcentual prácticamente, cerrando la semana en las 22.652 unidades. Corte comercial, yo regreso enseguida, esto es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Nobels relevantes. Este es el grupo de personas que, por sus avances e ideas revolucionarias, han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. El modelo del individuo optimizador, aquel que busca siempre su mejor beneficio con el menor uso de los recursos posibles, se ha extendido más allá del ámbito de la economía para explicar inclusive factores como la delincuencia, las adicciones o las relaciones interpersonales. Por encontrar aplicaciones inesperadas al modelo del individuo optimizador, Gary Becker obtuvo su premio Nobel en 1992. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía.
Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana para esta jornada del día de hoy, 30 de octubre, último día operable de este mes de octubre, y estamos ya encaminándonos hacia prácticamente el último mes decente del año para operaciones, ¿no? Porque diciembre ya ve que pues ya llegando ahí pues prácticamente al Lupe, al 12, no, que sí es 12 de diciembre, ¿no? Pues ya prácticamente esto se acabó y el 12 de diciembre, pues vámonos de vacaciones al puente Lupe Reyes, dicen por acá. Oiga, que por cierto sí lo vamos a hacer así, tal cual, pero bueno, continuando con más información el día de hoy, déjeme y le platico que en la eurozona la tasa de desempleo se redujo en el mes de septiembre hasta un mínimo desde enero del 2012, gracias a la caída en el número de desempleados que tienen España e Italia. La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea anunció este viernes que la tasa de desempleo bajó hasta el 10.8% en septiembre, desde el 10.9% de agosto, lo que supone el nivel más bajo desde comienzos del 2012. Por su parte, los economistas esperaban una tasa del 11% en el noveno mes del año. El número de desempleados descendió en 131,000 para tocar los 17.32 millones en septiembre, y a pesar del retroceso de este mes, la tasa de desempleo sigue estando por encima de otras economías industrializadas. Por ejemplo, Estados Unidos ha registrado una tasa de desempleo del 5.1% también para el mes de septiembre. Los elevados niveles de desempleo son una de las señales de que la economía europea tiene un excedente de capacidad ociosa, lo que ejerce poca presión sobre los precios para que estos puedan subir. Y en Japón la tasa de desempleo se mantuvo en septiembre también en 3.4%, informa el gobierno. El número de personas sin empleo en agosto en el país asiático fue de 2.27 millones, lo que supone 60,000 personas o 2.6% menos que en el mismo mes del 2014, según los datos del Ministerio del Interior y Comunicaciones. El número de personas empleadas se incrementó en 370,000 o un 0.6% con respecto a septiembre del año pasado, hasta alcanzar los 64.39 millones. Para cada 100 solicitantes de empleo se ofertaron en Japón en septiembre 124 puestos de trabajo, por encima de los 123 de agosto. El dato confirma un mes más la rigidez que está experimentando el mercado laboral de Japón. El ministerio también publicó hoy el dato de gasto de los hogares, donde en el compartido mensual los hogares de 2 o más residentes bajaron 0.3% interanual hasta los 274,309 yenes, equivalentes a algo así como unos, ¿qué serán? Algo así como unos $2,500 más o menos. A su vez, el ingreso promedio por hogar cayó 1.6% en el comparativo interanual de septiembre hasta los 298,733 yenes. Y en Japón, bueno, pues ya le decía yo de la inflación, ¿no? Que está dando ahí dolores de cabeza. El índice de precios de consumo en Japón cayó en septiembre 0.1%, al igual que en agosto, lo que supone el segundo retroceso consecutivo de este indicador, informaba el gobierno de Japón. El dato confirma el parón que tuvo el índice de precios al consumidor japonés, que había tenido 27 meses seguidos al alza, pero que ahora se detiene, mayormente dicen por la caída de los precios del petróleo. El índice, que excluye los alimentos frescos por su excesiva volatilidad, se mantuvo sin cambios con respecto a agosto, según los datos del Ministerio del Interior y Comunicaciones. Cuando se le excluyen los precios de la energía a el índice inflacionario de Japón, este aumenta 0.9% en el comparativo interanual y un 0.1% con relación al mes anterior. Los precios del combustible, el agua y la luz bajaron 7.1% en el comparativo interanual, al tiempo que los muebles y utensilios para el hogar y la ropa subieron 1.8% y 1.7% respectivamente. Y bueno, pues los datos están dentro de lo previsto por los analistas y dicen en línea con los argumentos del Banco de Japón. La entidad ha subrayado que pese a que la aguda caída del precio del petróleo está ahogando a la floreciente inflación del país, la tendencia subyacente aún muestra una subida de los precios por los efectos de su programa de estímulo. Bueno, esto es lo que dice el Banco de Japón.
Y en cuanto a lo que se usa como proxy de la inflación futura, en los precios de Tokio, bueno, pues la caída del índice de precios al consumidor allá en Tokio fue de un 0.2% con respecto al mismo mes del 2014, lo que supone el cuarto mes seguido de retroceso. Sin embargo, aumentó 0.1% con respecto a agosto, y si se le quitan los precios de la energía, el incremento llegó a ser del 0.4% en el comparativo interanual. 9 de la mañana con 52 minutos, seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, y continuando con más información el día de hoy, tenemos por acá el dato que comentan en el chat del índice de la actividad empresarial de Chicago de 56.2 para octubre, pero la verdad es que yo veo que está generando muy poquito diferencia con respecto a lo que teníamos antes, Pero bueno, más temprano en la mañana le estuve platicando en la cápsula de Forex con Café, y si no fue en esa, fue un poquito después, de una de las formaciones técnicas creo que más llamativas que se pueden encontrar el día de hoy. Estaría un microhombro, cabeza hombros en el dólar australiano. Si lo ve en gráficos de 5 minutos comprimidos, lo puede ver. Pareciera ser que ya rompió la línea de cuello hombro, cabeza, hombros. Y la verdad es que no es así como que de las opciones más bonitas, pero me parece que a falta de otras alternativas más claras, podría ser una de las que esté atrayendo más la atención de los operadores en este viernes. Ya rompió la línea de cuello y por ahí quiere presionar hacia la baja, aunque habrá que ver que de ahí el tironcito, porque después de romper el cuello se ha quedado estancado un poco en esa zona, bamboleándose alrededor de esa línea de cuello el dólar australiano. Pero bueno, me lo recordó ahora que decían que el dólar se estaba apreciando luego de la publicación de este dato allá en Estados Unidos, que insisto, yo la verdad es que pues nomás no veo que esté muy interesante. Pero bueno, le cuento, el PMI de Chicago subió un poquito más de lo esperado. Su reporte de la Kingsbury International, el PMI de Chicago se eleva a una cifra ajustada temporalmente de 56.2 desde los 48.7 del mes anterior. Los analistas estaban esperando un aumento hacia los 49.0, subió a 56.2 el PMI de Chicago. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y le cuento lo que el día de ayer estaba comentando Sabine Leuschenslager, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. Dice: los bancos de la eurozona pueden hacerse cargo de un breve periodo de tipos de interés bajos, pero un poco más prolongado podría obligarles a algunos de estos bancos a repensarse cómo lidiar con una pérdida de margen de interés. Esto es lo que decía esta Sabine Leuschenslager en una entrevista que se publicó este jueves. Los bancos podrían estar pues enfrentando una fase breve de tipos de interés bajos, según la transcripción de la entrevista publicada en el mismo sitio del Banco Central Europeo, donde agregaba: sin embargo, si durara más este periodo, algunas instituciones tendrían que cuestionarse la sostenibilidad de su modelo de negocio y cómo pueden afrontar el colapso de su margen de intereses. Leuschenslager señaló que entonces serán de mucha importancia las provisiones que los bancos hayan hecho, como la reducción de costes, y cómo puede adaptar su modelo de negocio. Que sobre este tema de la reducción de costes le voy a... si nos da tiempo, le voy a estar comentando un artículo que sobre este tema el Wall Street Journal lanzó el día de hoy. A la pregunta de si esta situación podría llevar a los supervisores del sector a imponer un recargo de capital a ciertas entidades, Leuschenslager dijo que por supuesto que sí. También es importante decidir si hoy, en vista de los retos futuros, los beneficios deberían de mantenerse en el banco en lugar de ser distribuidos, es decir, en vez de pagar utilidades. Leuschenslager, que es vicepresidenta del Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión Bancaria, pues hizo estas declaraciones que aparecieron el día de ayer. Continuando con más información, mañana le recuerdo aquí a quien me está escribiendo en el chat, que no tengo su nombre porque está como anónimo, mañana es sabadito y mañana no opera el mercado, pero bueno, continuando con más, oiga,
Hablando del tema de Asia, fíjese usted que una de las políticas más polémicas que había tomado el Partido Comunista allá en China era la de solo podían tener un hijo por familia, ¿no? Y familias que tuvieran más de un hijo eran multadas. Y bueno, pues debido a la reducción demográfica que está en vías de sufrir este país y que pone en riesgo la salud a largo plazo de la segunda mayor economía mundial, el Partido Comunista abandonará esta política. Todas las parejas chinas ahora ya podrían tener 2 hijos, indicaron los medios de comunicación oficiales, en el que se mostró que Pekín aún no está dispuesto a renunciar totalmente a imponer su criterio sobre la vida personal de sus ciudadanos. Sin embargo, la decisión es simbólicamente importante porque supone admitir los problemas sociales y demográficos que esta prohibición ha generado desde su imposición hace 35 años. El comunicado emitido por la agencia de noticias oficial de China, la Xinhua, no ofreció un calendario para la retirada de la política del hijo único, ni más detalles sobre el proceso. Las autoridades chinas se verán ahora presionadas para retirar los controles reproductivos. Muchos demógrafos consideran que una medida impuesta hace 2 años que debilitó la imposición tuvo como resultado un aumento muy pequeño de los nacimientos, lo que indica que las parejas chinas necesitarían de más empuje para tener hijos. Además, advierten que China podría sufrir una reducción de la población activa y un envejecimiento de la población que unidos podrían suponer un impedimento para el crecimiento en esta economía en las próximas décadas. De hecho, según Kai Zhong, experto de demografía china y catedrático de la Universidad de Carolina del Norte, China podría envejecer antes de enriquecerse. Se mostró bastante pesimista en cuanto a que la tasa de fertilidad, que ronda ahora los 1.5 niños por mujer en China, no podría aumentar a tiempo para cubrir el número de trabajadores que se están jubilando. Nosotros habíamos hecho por ahí una cápsula que debe estar en la sección de la videoteca de análisis fundamental, hablando precisamente de lo que era la demografía de China y cómo le había en un principio supuesto una ventaja en el crecimiento de su Producto Interno Bruto y cómo las estadísticas de su reducción podrían estar mermando sobre el crecimiento económico en el futuro. Si quiere, échale un ojito por ahí. No tiene mucho que salió, así que no debe estar muy atrás. Y bueno, pues sobre este tiempo, los ciudadanos chinos llevan tiempo, pues algunos de ellos esperando que se les permita decidir sobre el número de hijos que quieren tener después de que los líderes del país impusieran esta política del hijo único en los 80 con el fin de limitar el explosivo aumento de la población y ayudar a aumentar el nivel de vida, a pesar de que la tasa de natalidad ya estaba bajando en los años previos a la imposición de esta medida. La política provocó una serie de problemas como abortos y esterilizaciones forzadas por parte de las autoridades para cumplir los objetivos de población o la creación de pequeñas familias nucleares que dejaron el peso de cuidar los niños en los ancianos. Además, también provocó un desequilibrio de sexos por la preferencia histórica por los varones en China. Pues se relajó la política del hijo único al permitir que las parejas pudieran tener 2 hijos y uno de los padres era hijo único. En algunas zonas del país, además, se ha permitido excepciones desde hace tiempo. Bueno, pues ahí tiene usted cómo están las cosas con este tema el día de hoy. Y ya tenemos el dato de la confianza del consumidor publicado por la Universidad de Michigan y Bloomberg. Este índice de Michigan y Bloomberg queda en 90 ya para final de octubre. La proyección de inflación a 12 meses más 2.7% dicen el día de hoy. Déjenme darle un poquito más de contexto a esta nota. Confianza del consumidor 90 para octubre versus el 92.1 que se tenía como preliminar, pero por arriba del 87.2 de septiembre. Las condiciones actuales quedaron en 102.3 para octubre, por debajo del 106.7 que se tenía como preliminar, pero prácticamente sin cambio, pero ligeramente arriba de los 101.2 que tenían en septiembre. Las expectativas inflacionarias quedan en 2.7 en octubre, en línea con el dato preliminar. Las de septiembre 2.8% eran. Así las cosas el día de hoy con este índice de Bloomberg y Michigan. Continuando con más información el día de hoy, 10 de la mañana con 2 minutos.
Híjole, bueno, vamos a ver si nos alcanza, le leo un poquito nada más, al menos el principio de lo que es este artículo, nada más antes le cuento. Fíjese usted que el yuan cotizado en China continental registró este viernes su mayor subida en un solo día desde marzo del 2014. Y bueno, pues parece que el Banco Central de este país ha estado impulsando a la moneda antes de la reunión del Fondo Monetario Internacional el próximo mes. En noviembre el fondo se reunirá para determinar la composición de su cesta principal de monedas de reserva, y las autoridades de China han estado pues tratando de invitar, digámoslo así, ¿no?, al fondo a considerar al yuan como una de esas monedas de reserva en los créditos de emergencia, una decisión que podría impulsar el uso del yuan en todo el mundo y aumentar el estatus de China como pues moneda de reserva en el panorama mundial. Así que con este movimiento, el día de hoy, el yuan, con respecto al dólar, por ejemplo, toca el soporte que se había estado formando previamente y que es alrededor de un 50% de retroceso con respecto a el movimiento que generó el Banco de Japón, que detonó las turbulencias de las cuales hemos estado hablando en las últimas semanas allá en China. Y continuando, vámonos ya con este artículo, lo que le decía. Fíjese usted, a la hora de reducir los costes, escribe Margot Patrick y Max Colchester, junto con Janet Newman para el Wall Street Journal, dice: a la hora de reducir costes, ningún objetivo es muy pequeño para los bancos europeos. Por ejemplo, las ventanas de las 2.300 sucursales del Banco Sabadell de España se limpian ahora 6 veces al año en lugar de 12. El banco comercial portugués corta la luz de sus oficinas ejecutivas a las 7 de la tarde para ahorrar en el recibo de electricidad. CaixaBank ha reducido el número de impresoras y papeleras en su sede, en Barcelona, para desincentivar el consumo de papel. Algunos de sus empleados de Lloyds Banking Group recibieron recientemente un memorándum que les exhortaba a limpiar sus escritorios una vez por semana. Los bancos alemanes han dejado de pagar a sus empleados beneficios como la práctica de deportes recreativos luego de la jornada laboral. Todos estos agresivos ajustes de cinturón son inevitables para instituciones financieras europeas que enfrentan una mezcla corrosiva de crecimiento económico anémico, bajísimos tipos de interés y mayores costes regulatorios. A veces parece algo fuera de lo común, señalaba Albert Cole, director de Política Institucional y Relaciones de Mercado de la Sabadell. Pero estamos orgullosos de que tenga que ver con la reducción de costes. Los bancos de Estados Unidos también están en plan de ahorro. JP Morgan, por ejemplo, ha solicitado a algunos de sus empleados que paguen sus teléfonos móviles, pero los bancos europeos empezaron más tarde su reestructuración y están en medio de un vasto repliegue que los ha dejado a la saga de sus rivales transatlánticos. Los bancos europeos en promedio tuvieron una rentabilidad sobre el patrimonio neto del 3.95% en el primer semestre, en comparación con el 8.54% de los rivales estadounidenses, según los datos de FactSet. Más de 100.000 empleados bancarios han sido eliminados en la Unión Europea desde 2012, según la Federación Bancaria Europea, y solo el Reino Unido, por ejemplo, ha perdido 40.000 de estos empleados desde el 2011, según el informe publicado la semana pasada por la Asociación de Banqueros Británicos. Se avecinan nuevos despidos. El presidente ejecutivo de la Credit Suisse indicó la semana pasada que alrededor de 1.800 puestos de trabajo en Londres podrían trasladarse a lugares más baratos como es Polonia e India. A principios del mes, HSBC Holdings recortó un 10% las tarifas diarias de cientos de contratistas en el Reino Unido por segundo año consecutivo. Los grandes bancos están siendo podados, cortados o talados, decía Bill Michael, director mundial de banca y mercados de capitales de la consultora KPMG. En todas partes están viendo los costes porque la verdad es que su rentabilidad sobre el capital ya es demasiado baja. Y bueno, ya está, agréguele lo que decía el día de hoy esta señora Lauschenslager, que las cosas todavía podrían ser incluso peores si esto se alarga. Así que así las cosas el día de hoy. 10 de la mañana con 6 minutos, hasta aquí llegamos. Gracias por la compañía y nos vemos el próximo lunes. Que tenga muy bonito fin de semana, que descanse y pues hasta la próxima. Chao. Es imposible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio
Forex Hispana presentó.